Bueno, ya saben cuál es el mecanismo, ¿verdad? Paso la asistencia y ustedes prenden su camarita para contestar. ¿Sí? Bueno, cabe señalar que ya se fue el mes de noviembre, ahora estamos en diciembre, ¿verdad? Espero pues que a pesar de lo que estamos viendo, tengamos un buen inicio del último mes del año, todos y todas. ¿Sí? Alcibar Lady. Presente, doctora. Alcibar Figueroa. Alcibar Figueroa. Me permite un ratito que voy a ver una islamín, ¿sí? Si no, no voy a poder dar clase. Alcibar Figueroa. Arauz. Presente, doctora. ¿Dónde estás? ¿Ya? Azúa. Presente, doctora. Barresueta. Briones. Presente, doctora. Hugo, ¿dónde estás? Aquí estoy. ¿Ya? Burgos. Presente, doctora. ¿Dónde estás? Allá. Aquí está. Ya te vi. Caballero. Caicedo. Doctora, el compañero caballero fue el que se retiró. Él está retirado. Sí. Para ponerle retirado. Caicedo. Presente, doctora. Camacho. Doctora, Presente, doctora, disculpe, ¿va por orden de lista o la lista está en desorden? Aparentemente está ordenada solamente los últimos, creo. Camacho. Es que soy Barrazueta y como se saltó a la C. Barresueta sin nombre. Perdón, doctora, no le escuché, aquí estoy. ¿Dónde estás, Barresueta? En mi casa. Chistoso. Castro. Presente, doctora. Cedeño. Cedeño Lor. Presente, doctora. Cedeño Mero. Presente, doctora. Cedeño Zambrano. Presente, doctora. Upeda. Chávez. Presente. Chávez. Ya. Presente aquí. Chinga. Condoy. Presente, doctora. Criollo. Cruzati. Presente, doctora. Cruzati, ¿dónde estás? Aquí. Ya te vi. Espinal. Presente. Guerra. Presente. Jiménez. Landa. Presente, doctora. Landa, ¿dónde estás? Hágame de la manito. Aquí, doctora, no sé cómo. No está Landa. Sí, doctora, sí estoy. Presente.
Pero te digo que me hagas de la manito, que no te veo. Debe estar en la otra pantalla. León, Presente, aquí estoy. ya. Macías, Presente, doctora. Macías Avellán. Mendoza, Presente, doctora. Mendoza Pin, Presente, doctora. Muñoz, Presente, doctora. Nevares, Presente. Padilla, Pincay, Doctora, presente, sí me escuchó. Padilla. Pincay, Presente. Pincay Ponce Yo, Pincay Ponce, presente. y Pincay Pinargote. Ponce Zavala, Presente. Robalino, Presente, doctora. ya, Presente, doctora. Robalino. Salazar, Presente, doctora. Salazar Delgado, Sí, doctora. Salazar Rodríguez, Soledispa Posligua, Presente, doctora. Soledispa Tello, Presente, doctora. Sornosa, Presente, doctora. Uscu- Presente, doctora. Valle, Presente, doctora. Vera Ponce, Presente, doctora. Villavicencio. Presente. Bueno, Doctora, no se escuchó Padilla presente, no sé si me hubiera escuchado. sí, Padilla, sí te tengo. Gracias. Doctora, Buenas tardes. Lo que pasa es que ingresé después de que me nombró Cepeda García. ¿Ya? Gracias. doctora, buenas tardes. Yo también ingresé después que me nombró Criollo Tejena. Ok. Bueno, cabe señalar que el equipo 3, ¿verdad? Estaba exponiendo compartir, ¿verdad? Estaba exponiendo el equipo 3 sobre investigación científica y tipos de investigación en salud. Cabe señalar que esta exposición no terminó, pero yo les voy a hacer un recuento, ¿verdad? De lo que los compañeros habían manifestado, ¿no? Primeramente, pues sus compañeros expusieron de dónde viene la palabra investigación, ¿verdad? Su etimología, in, que quiere decir en, investigar, que quiere decir hallar, adquirir, seguir, entre otros, ¿verdad? Pero cuando nosotros hablamos de la investigación científica, como su propio término lo indica, científica, ya nosotros ya no podemos decir que simplemente vamos a hallar, ¿no? Sino que es la investigación científica que consiste en una indagación prolongada, intencionada e intensiva, ¿verdad? ¿Y qué es lo que tenemos acá en esta segunda lámina que nos dice que la investigación es un conjunto estructurado, ¿verdad? Por ser estructurado quiere decir que lleva un orden, ¿verdad? Que va a estar compuesto por procedimientos teóricos. Cuando nosotros hablamos de las teorías, cuando hacemos la revisión bibliográfica, metodológico, cómo los vamos a hacer, y los técnicos, en este caso, qué técnica vamos a usar para hacer la investigación, ¿verdad? ¿Qué nos dice sobre los procesos de investigación? Bueno, como ya vimos que la investigación científica es un proceso organizado,
¿verdad? Lógicamente que también ella tiene unos pasos a seguir. La primera, que es la percepción de la dificultad del problema. Es decir, si nosotros no conocemos o no sabemos qué es lo que queremos investigar, pues lógicamente se nos va a hacer difícil encontrar un problema, ¿verdad? Y si no podemos encontrar un problema, quiere decir ver dificultad para ir avanzando en cada uno de los puntos que vienen, ¿no? Si ya tenemos el problema, ¿verdad? Es tan fácil hacer un análisis de ese, por decir, sabemos la problemática de ahora, COVID, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Comenzamos a hacer el análisis de las noticias que hemos escuchado, de las posibles investigaciones que hay, ¿verdad? Y qué más podríamos investigar nosotros. Porque en una investigación, si este es el marco de la investigación, no quiere decir que ya todo está investigado, ¿no? Aquí justo donde yo saqué la isla Min, ¿verdad? Justo hay un vacío de esa investigación que nosotros queremos hacer. Luego, ¿verdad? Nosotros nos planteamos una hipótesis, ¿verdad? Pero esa hipótesis no solamente se queda con plantearla, sino que hay que probarla. Hay que tener una posible respuesta de qué es lo que nosotros queremos hallar, ¿no? Luego que ya hemos hecho la investigación, que ya hemos tabulado los datos, etcétera, etcétera, vamos a verificar la hipótesis. Cabe señalar que para verificar la hipótesis, pues lógicamente si en el estudio cualitativo creo que bastaría comprobar una hipótesis si es que en el caso la pusiéramos, ¿verdad? Con un promedio aritmético. Pero ya cuando hablamos de cosas más profundas, como es la investigación científica, ¿verdad? Ahí ya vamos a tener que usar un software, vamos a ver cómo cruzamos la variable, con qué queremos probar la hipótesis, si con una T de estudio o con un chi cuadrado, ¿verdad? O es buscando la mediana, aplicar la ANOVA, qué sé yo. Ya, eso. Asumo yo, y espero que así sea, que ustedes en esta asignatura de informática, algo bueno que tiene que ver con informática, ¿verdad? Tengo entendido que el ingeniero Carlos Ávila les daba justo o les enseñaba a manejar lo que era el software del SPSS, ¿verdad? Pero si ustedes ya saben manejar el software de SPSS, pues ahora nos tocará, pues, bueno, jóvenes y cualquier tutorial que ustedes encuentren en la web, pues les va a ser fácil analizar y aplicarlo, ¿no? Luego, ¿verdad? Que ya nosotros tenemos describido la formulación de los problemas, ¿verdad? Tenemos que hacer un antecedente, pero ¿de dónde viene ese antecedente? Ese antecedente viene, ¿verdad? De los estudios científicos publicados. Yo por lo general, yo le digo a los estudiantes que un antecedente de una investigación como mínimo debe de llevar 6 bibliografías. Pero 6 bibliografías de estudios. Suponte, yo estoy haciendo COVID en estudiantes de medicina. Entonces yo tengo que buscar estudios que hayan hecho sobre COVID en estudiantes universitarios. Si no es de medicina, bueno, pasa, pero tienen que ser estudiantes universitarios, ¿verdad? Y luego, pues, lógicamente que todo no va a ser fácil, ¿verdad? Entonces nosotros vamos a tener dificultades, pero esas dificultades no es que nos dice, ay, voy a cambiar de tema, porque si nosotros cogemos un tema ahorita y vemos las dificultades que tenemos mañana, decimos, vamos a cambiar de tema. Hacemos otro tema y vamos a seguir cambiando de tema y vamos a seguir cambiando de tema y nunca vamos a avanzar, ¿ya? Y las preguntas, ¿verdad? Si nosotros queremos hacer un instrumento, ya imaginémonos que este es el instrumento, ¿verdad? Como es una investigación cualitativa, en nosotros tiene que ser preguntas abiertas. Si fuera investigación 2, que es una investigación cuantitativa, entonces sí podrían ser preguntas cerradas, ¿verdad? Por lo general, nosotros ponemos por decir, a ver, usted conoce qué es el COVID y en la investigación cuantitativa basta que ponga sí o no. Pero en la investigación cualitativa se pone, si usted conoce qué es el COVID, describa. Entonces ahí la gente va a contestar, es un virus, ¿verdad? Es lo que estamos viviendo ahora en la pandemia, etcétera, dependiendo del conocimiento que tenga aquella persona. Luego, ¿verdad? El análisis del problema, ¿sí?
Cuando nosotros, antes de irnos al campo, nosotros tenemos que analizar el problema. Si vemos que por A o B motivo no planteamos como debería de ser el problema, ¿verdad? Nosotros tenemos en la investigación cualitativa, nosotros podemos reformular el problema, ¿verdad? Así como hicimos los temas de ustedes, ya vimos que los temas como que no cuadraban mucho, entonces veníamos y les cambiaba. Ay, y creo que no les he subido todo al Teams. Ya, y reformulábamos el problema, ¿verdad? Asimismo, como reformulamos el tema, también podemos reformular los problemas. Y también, antes de irnos al campo, también podemos reformular los objetivos. En la investigación cualitativa, inclusive, te da la apertura de reformular los objetivos mediante estar realizando la investigación cualitativa. Porque la investigación cualitativa tiene, ¿verdad?, fecha de ambos lados. Que yo del quinto paso puedo retroceder al tercero y del tercero puedo pasarme al quinto. Que no lo es la investigación cuantitativa. Ya, evaluación del problema, ¿verdad? Nosotros tenemos ya, por decir COVID, y nos hacemos la pregunta, ¿y será que está bien hecho este tema? ¿O será bien que está bien enfocado el problema? ¿Verdad? ¿Y será que lo que yo voy a investigar va a servir de algo? ¿O simplemente lo voy a hacer por cumplir un requisito que es hacer una investigación cualitativa? ¿Verdad? Y que en este caso, pues, quienes se hacen también estas preguntas son el grupo investigador, que en este caso sería ustedes el equipo, y también interviene en casi todas las partes del problema, interviene la comunidad a la que nosotros vamos a investigar, ¿sí? Bueno, ahora lo vamos a hacer online, pero si ya tienen que ir a la práctica, ya es directamente con nuestro grupo objetivo, ¿no? Y como ya lo dijeron sus compañeras, pues tenemos que usar lenguaje sencillo, claro, preciso, ¿no? Cabe señalar que hay un punto donde uno dice validación del instrumento. ¿Qué quiere decir la validación del instrumento? Es que yo he realizado este instrumento y yo lo llevo a la práctica. Por decir, si voy a investigar a los chicos de la Facultad de Medicina de sexto semestre, yo hago una encuesta de 10 encuestitas a chicos no de sexto semestre, sino de quinto semestre o de séptimo semestre, que no es mi grupo de estudio. Y entonces, ¿verdad? Ahí a lo mejor hay una pregunta que los chicos no entienden. Entonces ellos piden explicación, qué es lo que uno quiere decir, ¿no? Eso me pasó cuando yo fui a hacer las encuestas, ¿verdad?, de mi proyecto de tesis del doctorado y habían 2 preguntas que no se entendían bien. Entonces yo vine y tuve que reformular. A esto nosotros le llamamos validación de instrumento, o unos les llaman también piloto, ¿sí? Ya. Bueno, la consulta bibliográfica, ustedes saben que yo cuando iniciamos la clase, yo les decía que hagamos una ficha, ¿verdad? No una ficha manual, sino una ficha electrónica en Excel, y que nosotros decíamos, bueno, voy a sacar de la literatura de Victoria Cepeda esta parte que me parece que me va a ayudar para los antecedentes. Ahora vengo yo, voy a sacar una cita de Karen Criollo, y me parece muy bueno ese artículo que me va a valer para analizar los resultados. Entonces yo ya voy poniendo, cosa que cuando yo ya tengo que hacer esto, yo ya sé dónde buscarlo, ¿sí? O sea que nosotros tendríamos que hacer un plan de consulta bibliográfica, y en ese plan de consulta bibliográfica no solamente entra el marco teórico, sino que tiene que ir en coordinación con los objetivos, tiene que ir en coordinación con las hipótesis, tiene que ir en coordinación con las variables y, obvio, con el tema, ¿sí? Bueno, aquí tenemos la hipótesis, ¿verdad? Que nos dice que es aseveración o juicio basado en el razonamiento deductivo. Ya cuando nosotros hablamos, ¿verdad?, del razonamiento deductivo, quiere decir que va de lo general a lo particular, ¿verdad? Yo por lo general, muchas veces hay que elaboran la hipótesis afirmativa, o que elaboran la hipótesis como negando, y yo prefiero que la hagan en interrogante, ¿no? Pero esto también va a cambiar de acuerdo al
¿cómo se dice? Al protocolo que ustedes reciban, ¿ya? Y la justificación de la hipótesis, ¿verdad? Cabe señalar que varios le piden que justifique el trabajo, ¿verdad? En lo social, en lo académico, en lo político, en lo económico, ¿ya? Y posteriormente nosotros tenemos los enfoques de la investigación científica, ¿verdad? Bueno, lo que voy aquí a recordarles es que esa investigación científica, ¿verdad? Ustedes la tiene que partir desde la observación, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos esa observación, nosotros tenemos que, no solamente nos vamos a contentar con una observación, si el estudio amerita, podemos hacer 2, 3, 4 observaciones. Inclusive cuando hacemos un instrumento, ¿verdad? Sabemos que hay la observación que se hace así nomás y la estructurada. Y nosotros, si nos falta algo, venimos y elaboramos un instrumento para hacer la observación estructurada. Y cuando nosotros vamos a hacer la entrevista, porque no hacemos encuestas, sino la entrevista, nosotros tenemos que decirle a nuestro grupo objetivo, ¿verdad? Que a lo mejor posiblemente vamos a tener que nuevamente llamarles para volverle a hacer la entrevista. Ya. Bueno, y aquí están ya los enfoques cuantitativos, ¿verdad? Cómo se utiliza la recolección de datos, cómo hacemos la recolección de datos, cómo los representamos, ¿verdad? Y lógicamente que ustedes saben que muchas veces la investigación nace de una idea, aunque aparentemente veamos una idea fugaz, ¿ya? Aquí los chicos tienen el tema de la tesis, ¿verdad? Aquí era lo que yo les decía, de la idea, ¿verdad? Y vamos siguiendo la flecha hasta llegar al análisis de datos y la elaboración de resultados. Bueno, aquí tenemos el enfoque cuantitativo, ¿verdad? Donde dice que utiliza la recolección y análisis de datos, ¿para qué? Para afinar las preguntas de investigación. Aunque la investigación cualitativa te diga que como que no necesitamos mucho conocer el problema, yo les recomiendo a los estudiantes que sí revisemos un poco la literatura. ¿Por qué? Porque cuando no conocemos, supongamos que los chicos no conozcan litiasis renal, a ellos se les va a dificultar hacer los objetivos. Entonces, si ellos ya conocen qué es la litiasis renal, cómo se da, cuáles son las consecuencias, etcétera, etcétera, entonces es muy fácil elaborar los objetivos y es muy fácil sacar las variables, ¿sí? Y bueno, esto es solamente lo mismo que estaba en este cuadro de acá, sino que está en diferente modelo, ¿no? Y aquí nos quedamos. Chicos y chicas, ¿hay alguna duda de lo que yo acabo de decir? ¿De pronto me confundí o algo? Los chicos que pusieron la semana anterior, ¿verdad? Pueden decirme, doctora, yo pienso que usted se equivocó en esto, yo acepto, ¿sí? Entonces, parece que no hay ninguna objeción. Yo eso es lo que quiero obtener de ustedes. Porque está bien, yo soy su docente, pero yo a lo mejor me puedo equivocar, me puedo confundir. Yo no me enojo si ustedes me dicen, doctora, me parece que en tal cosita usted se equivocó. Eso no es así, sino más bien como lo expusimos en la otra clase. Entonces, eso es lo valioso de una clase, ¿sí? No, doctora, me parece que lo que usted está hablando es correcto y está claro. Solo un poco, tengo un poco de dudas en la hipótesis. La hipótesis, pregunte. En sí, ¿de dónde yo tengo que sacar la hipótesis? A ver, la investigación, te digo de la investigación cualitativa. Ya, en la investigación cualitativa dice que los estudios no es obligatoriedad realizar una hipótesis. Y que la hipótesis en la investigación cualitativa, si usted cree que debe de hacerlo, van a salir de los resultados, de las conclusiones van a salir. Supongamos, factores de riesgo en pacientes con litiasis renal. Ya. Imaginémonos que tenemos en grupo de edad. Entonces podría decirse que los que tienen litiasis renal son las personas mayores de 50 años que tomaban bebida alcohólica.
o que tomaban bebidas gaseosas, ¿ya? Y que el agua la dejaban a un lado, ¿no? Entonces, yo desde ahí yo puedo plantearme la hipótesis. Yo podría decir, los pacientes de 50 años atendidos en, no sé, en hemodiálisis, ¿verdad? Los que tienen una alimentación adecuada, pues van a estar en la etapa 1, y los que han sido, que no tienen, por decir, me estoy inventando, ¿no? Los que no llevan un plan de alimentación adecuado, pues ha avanzado el cuadro, se podría decir, pero yo lo saco de la hipótesis. Ya, en cambio, en la investigación cuantitativa es muy diferente. Tú planteas la hipótesis, viendo la temática, sacando las variables, elabora los objetivos. Entonces ahí viene la pregunta del millón. Bueno, ¿y qué quiero hacer yo con estos objetivos que yo me he planteado? ¿O qué quiero encontrar? Entonces vengo y me planteo la hipótesis. Ok, doctora, ahí sí ya me quedó claro. Era eso que no entendía de dónde salían las hipótesis. No, Ok. cualquier cosita yo estoy a las órdenes. Y si en caso yo no supiera, yo le digo, ya, déjame averiguar y me haces acuerdo para la próxima clase. ¿Sí? Porque Ok, uno tiene doctora. que ser honesta. ¿Sí? Ok, doctora, Bueno, gracias. ya, gracias. Tenemos, ¿quién va a exponer? ¿Keila o Dayana? Yo, doctora, no importa, Pinca y Ponce. Ya, sigamos, Keila. Nos quedamos en la otra, en la de alcances de la investigación. Allá. Bueno, aquí te ayudo, ¿no? Bueno, Aquí te ayudo yo. Bueno, ¿qué es lo que nosotros tenemos en los alcances de la investigación, verdad? Nosotros tenemos que el alcance de la investigación depende de los objetivos de la investigación. También depende un poco de la revisión de la literatura y perspectiva de estudio. Pero que no es lo mismo el alcance de investigación que los tipos de investigación. Cuando yo hablo de alcance de investigación, ¿verdad? Estoy hablando de los resultados. ¿Ya? Entonces yo digo, bueno, yo voy a hacer esta investigación porque yo quiero alcanzar esto. Yo quiero obtener estos resultados, ¿verdad? ¿Y cómo yo puedo afirmar estos resultados? Porque quiere decir que yo ya he hecho una revisión de literatura, ¿verdad? La he analizado. Entonces, con lo que yo estoy planteando, entonces yo digo, yo sí puedo encontrar esto, ¿sí? Pero que no es lo mismo alcance con tipos de investigación. ¿Sigamos, Keila? bueno, con respecto a los alcances de la investigación, se puede formular qué alcance puede tener el proceso de investigación. Bueno, esto de aquí va a depender mucho de la estrategia de investigación, porque así el diseño, los procedimientos y otros componentes que corresponde al proceso serán distintos en estudios como alcance exploratorio, descriptivo, correlacional o explicativo. Pero con respecto a la práctica, cualquier investigación va a poder incluir un elemento de más de uno de estos 4 alcances que acabé de mencionar. También es porque es necesario definir en los alcances, bueno, esto para establecer en términos de conocimiento hasta dónde es posible que llegue el estudio. Esto, como usted dijo, se basa en los resultados de la investigación, ya que el objetivo del investigador va a ser describir los fenómenos, situaciones, contextos y eventos, y esto se basa en detallar cómo son y cómo se manifiestan. ¿Ya? La siguiente. Bueno, ¿una misma investigación puede incluir diferentes alcances? Sí. Muchas veces nosotros, o sea, en una investigación podemos caracterizarla como que esta de aquí es exploratoria, descriptiva, correlacional o explicativa, pero en el momento de situarse, o sea, pero no se lo sitúa únicamente como tal, ya que aunque se lo puede caracterizar como exploratorio, va a tener elementos descriptivos, o puede también ser un estudio correlacional y también incluir componentes descriptivos y así sucesivamente con los otros.
de qué va a depender que esta investigación sea exploratoria, descriptiva, correlacional, explicativa, va a depender mucho del conocimiento que tenga el investigador acerca del tema que se va a investigar y también de la perspectiva que tenga él para darle a su estudio, que pretende darle a su estudio. La siguiente. Bueno, aquí está los 4 tipos de alcances que encontramos aquí. Es el exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. Ya posteriormente se definirá cada uno de ellos. Sí, si yo le pregunto a usted, el estudio de ustedes, ¿dónde lo van a encasillar? Un estudio exploratorio y descriptivo, puede decir. Ya, entonces ahorita ya vamos a ver qué es exploratorio y qué es un estudio descriptivo. Entonces allí usted puede decir, bueno, consideramos que el estudio nuestro es exploratorio por esto y consideramos que es exploratorio descriptivo por lo de acá, ¿sí? Bueno, un estudio, ¿en qué consiste el estudio exploratorio? El propósito y el objetivo de estos tipos son se realizan cuando el fin de la investigación va a ser examinar un tema o un problema de investigación poco estudiado o que tenemos muchas dudas acerca de esto, o también porque no se ha abordado anteriormente. El valor que va a aportar el tipo de investigación exploratoria va a servir para familiarizarnos con fenómenos que pueden ser relativamente desconocidos o que queremos obtener una información sobre la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa con respecto a un contexto particular. También nos va a permitir establecer prioridades de las investigaciones futuras o sugerir afirmaciones o postulados. Leila, la siguiente. Con lo que usted acaba de decir, que es un estudio, lo que es el estudio del exploratorio, ¿usted cree que su investigación es exploratoria con lo que usted acaba de descifrar que es un alcance exploratorio? O sea, no más bien exploratorio, porque en sí, o sea, sí ha sido un estudio que ha sido anteriormente ya estudiado. Entonces descartamos que ese estudio pueda ser exploratorio. Sí. ¿Ya? Y también la literatura nos dice, ¿verdad?, que el alcance exploratorio también conlleva riesgo para el investigador, ¿ya? Porque no solamente nos vamos a basar en una revisión bibliográfica, sino más bien, en este caso que tenemos litiasis, estar con el paciente y ver qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces quiere decir, con lo que usted acaba de mencionar, que descartamos que el estudio de ustedes sobre litiasis no es un alcance exploratorio. Sí, ves que así vamos analizando cada uno, ¿no? Sí, doctora. Ya. Bueno, en lo que respecta a los estudios de alcance descriptivo, el objetivo de esto aquí es, como dice la palabra, describir fenómenos, situaciones, contextos o eventos. Esto se basa en detallar cómo son y cómo se manifiestan o sea, el fenómeno que vamos a investigar. Eso se basa en buscar las propiedades, las características y los perfiles, ya sea de personas o de cualquier fenómeno que se va a someter a un análisis. El valor que nos aporta este tipo de investigación descriptiva son muy útiles para mostrar con precisión los ángulos de un fenómeno, suceso o una situación. Estos estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger información de manera independiente o de manera conjunta sobre los conceptos o variables a los que se refiere. ¿Y qué dices, Keila, de tu estudio? Y sí, o sea, nuestro estudio como que sí va a ser descriptivo, porque al fin y al cabo nosotros sí vamos vamos a detallar por qué se manifiesta la litiasis por medio de encuestas, ya que vamos a medir los factores de riesgo. Sí, ¿verdad? Yo les digo a los estudiantes que cuando es así, o sea, analicemos, a ver, este es mi estudio, ¿será que yo estoy haciendo todo esto para que sea exploratorio? ¿O será que yo hago esto otro para que sea descriptivo?
o yo estoy haciendo esta parte para que sea correlacional, o estoy haciendo esta parte para que sea explicativo. O sea, uno a la ligera no puede decir mi estudio es este, sino que tiene que hacerse esas interrogantes. Bueno, en lo que son los estudios de alcance correlacionales, esto de aquí va a tener como finalidad conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos o variables. Esta generalmente se lo realiza la relación entre dos variables, pero no hay que excluir que se lo puede relacionar entre tres o más variables. La siguiente. ¿Y nosotros estamos relacionando en tu estudio dos o más variables? No sé si se puede decir los factores de riesgo. Pero solo los vamos a nombrar. Claro. No es, por ejemplo, que yo diga, a ver, suponte, si es alta en grasa, tiene esto. Vamos a cruzar índice de masa corporal con los que tienen alimentación en grasa. O vamos a comparar el estado nutricional con los estadios de la litiasis, por decir. ¿Ya? Entonces, eso no vamos a hacer. Entonces, también vamos descartando, ¿verdad? Sí. Bueno, aquí hay ejemplos de estudios correlacionales que pretenden responder a preguntas, como por ejemplo, si aumenta la autoestima de los pacientes conforme reciben una psicoterapia gestáltica. También si los campesinos que adoptan más rápidamente una innovación son más productivos que los campesinos que adoptan después, o la lejanía física entre las parejas de los novios tienen una influencia negativa en la satisfacción de la relación. Estos más bien son ejemplos cómo nos podemos cuestionar en estos tipos de estudios correlacionales. Estamos usando una variable con otra. Uh-huh. Bueno, hay que tomar muy en cuenta en estos... ¿Mandé? Siga, eso también es un ejemplo. Sí, hay que tomar muy en cuenta que cuando vamos a medir o evaluar la asociación entre dos o más variables, esto de aquí se lo va a medir, o sea, la variable primero se lo evalúa de forma independiente y posterior a esto podemos cuantificar, analizar y establecer las vinculaciones entre las variables, ya sea entre dos o más de estas. Como por ejemplo, si se desea analizar la asociación entre la motivación laboral y la productividad individual en varias empresas industriales, con más de 1.000 trabajadores en la ciudad de Guayaquil. Se medirá lo que es la motivación y la productividad de cada persona y posterior a esto se va a analizar si los trabajadores con mayor motivación son o no son los más productivos. Son más productivos, sí. Bueno, aquí es muy importante, ya que, o sea, no es común que se correlacionen mediciones de una variable hecha en ciertas personas con mediciones de otras variables realizadas en personas distintas. Esto también es un ejemplo en la cual se puso que no sería válido correlacionar mediciones de la motivación de trabajadores ecuatorianos con la medición sobre la productividad de trabajadores colombianos. Eso siempre se va a analizar la relación, por ejemplo, entre A y B o la relación entre tres variables, A, B y C. La siguiente. Bueno, en lo que es la utilidad es muy importante saber cómo se puede comportar un concepto o una variable al conocer el comportamiento de la otra variable relacionada. Es decir, es intentar predecir el valor aproximado que tendrá un grupo de individuos o casos en una variable. Esta investigación correlacional tiene en alguna medida un valor explicativo, aunque parcial, ya que el hecho de saber que dos conceptos o dos variables se relacionan aportan cierta información explicativa.
Por ejemplo, aquí hay encontrar la relación que hay entre el tiempo de preparación para un examen con los resultados obtenidos basados en las calificaciones. Posteriormente, me parece que en la otra diapositiva es que se habla sobre los posibles riesgos que puede haber en esta relación. Sí. Aquí consideramos que hay una relación positiva cuando alumnos con valores altos en una variable tenderán a mostrar valores elevados en la otra. Y negativo cuando estos sujetos, estos alumnos que van a tener valores elevados, van a tener valores bajos en la otra variable. Es decir, que los que estudiaron por más tiempo van a obtener calificaciones bajas. Esto de aquí es una relación negativa. La siguiente. Bueno, aquí es que cuando hay cuando muchas veces podemos confundirnos que así este tema de investigación sí tiene una relación cuando en realidad no lo es, porque no sigue un patrón sistemático común. Por ejemplo, habrán todo tipo de resultados en las calificaciones independientemente de sus horas de preparación. En la siguiente. Bueno, en lo que corresponde al alcance de correlación, aquí si dos variables están correlacionadas y se conoce la magnitud de la asociación, se tienen bases a predecir con mayor o menor exactitud. El valor aproximado que tendrá un grupo de personas en una variable es al saber qué valor tiene la otra variable. La siguiente. Bueno, aquí es cuando puede haber también lo que mencioné anteriormente, que estas dos variables aparentemente pueden estar relacionadas, pero cuando en realidad no lo están. Por ejemplo, en este estudio, para analizar qué variable se encuentra relacionada con la inteligencia, que se tomó en cuenta a niños de 8 a 12 años, en la cual se dice que entre mayor estatura, mayor mayor coeficiente intelectual, cuando no es así. O sea, muchas veces no depende de la estatura, sino de las experiencias de cada persona. Entonces, ahí nosotros podemos tener una mala visualización. Podemos como que definir las que están relacionadas cuando en realidad no lo están. La siguiente. Bueno, y con respecto a los estudios explicativos, estos estudios van más allá de la descripción. Se basa en el establecimiento de relaciones entre contextos, es decir, que están dirigidos a responder por las causas de los eventos o fenómenos físicos o sociales. Más bien, estas investigaciones explicativas son mucho más estructurales, más ordenadas que los estudios con los demás alcances. Además de que este tipo de estudios van a proporcionar un sentido de entendimiento del fenómeno al que se va a hacer referencia. Aquí tenemos también un ejemplo en la cual podemos diferenciarlo en los tres tipos de estudio, en el descriptivo, en el correlacional y en el explicativo. En el estudio descriptivo, por ejemplo, cuántas personas irán a votar en las elecciones basándonos en encuesta de opiniones, mientras que en el estudio correlacional es el mismo ejemplo, pero basándonos en este estudio sería tendencias a elegir X candidatos basándonos en edad, género o magnitud de esfuerzo, mientras que en el estudio explicativo sería explicar por qué alguien votaría por X candidatos y las otras personas votarían por el otro candidato. Muchas gracias, Keila, sí, la felicito. ¿De este equipo solo falta exponer Dayana? ¿O falta otra? Sí, solo ella. Entonces vamos a Dayana. Felicitaciones. Gracias, doctora. Dayana. Sí, doctora, aquí estoy. ¿Ya? ¿Te escucho?
Por favor, te pido que subas Bueno, el volumen de la voz porque acá afuera en la calle están trabajando y ese ruido no me deja captar lo que ustedes me dicen bien. ya, doctora, espera, déjeme buscar los auriculares a ver si. Es por el ruido, no, es a mí, no eres tú, es el ruido de acá a la calle. Tu equipo está muy bien. Mi equipo también, pero el ruido que están haciendo acá es el que molesta. Vamos, Dayana. Hola. Bueno, aquí ya me escucha. Hola. Dayana, inicie, por favor. Ya. Lo que en este caso vamos a ver lo que son una investigación, una investigación exitosa. Bueno, esto va a tener como un estado que va a tener conocimiento sobre los problemas de investigación y va a ser perspectiva. En estos casos va a determinar lo que es el alcance de la investigación. Y estos van a tener como paso para lo que es definir qué es lo que necesita para conocer una respuesta o puede tener en alguna duda en aquellos problemas. Puede ser también en los que son para evaluar aquellos problemas que tengan o crítica de alguna información. Y estos van a ser lo que son en uso correcto para tener una mejor información y estas van a mantener lo que es siempre una ética profesional. Siguiente. Ya, Dayana, mira, esta lámina, ¿verdad? No es justo para tener una investigación cualitativa, sino que depende, en este caso el equipo número 3 que está exponiendo, de qué depende para decir que mi investigación va a ser exploratoria, que mi investigación que mi investigación va a ser correlacional, que mi investigación va a ser explicativa, ¿verdad? Ya lo acabo de decir Keila. Cada uno de estos y nosotros vamos y analizamos, ¿verdad? Cosa que si nosotros ya vemos el fenómeno que está aquí, ¿verdad? Ya hemos dicho que vamos a investigar litiasis y que ya Keila en un momento dijo que era una investigación detectiva. ¿Por qué? ¿Verdad? Quiere decir que ya ustedes, o en este caso que Keila dijo, ya tiene conocimiento, ¿verdad? Sobre la problemática de la litiasis. Entonces, cuando yo ya hago todo eso, lógicamente que mi investigación no va a fracasar, ¿verdad? Va a ser exitosa y dependiendo de la perspectiva o con la óptica que nosotros miremos, en el caso de ustedes, que mire el tercer equipo, pues lógicamente nuestra investigación va a ser exitosa y los resultados que vamos a tener pues van a ser satisfactorios, ¿sí? Ya, aquí vamos a tener que cuáles son los alcances mejor. Bueno, aquí se van a hacer se podría decir como tipos interrogantes. Por decir, en lo que es el caso exploratorio, estos van a preparar en sí dónde va, en dónde está el objetivo. O por decir, aquí tenemos lo que es para preparar en el terreno de investigación, que se va a conocer lo que es lo que se va a conocer donde es la información, donde tengamos posibilidades para tener más información. En el descriptivo, aquí es que se van a conocer los interrogantes, que va a ser de qué, de quiénes y cuántos. O sea, de qué se va a hablar, de quiénes, en este caso vamos a ver los pacientes y de cuántos pacientes se va a hablar. En lo correlacional, esto está relacionado con qué se va a relacionar. En este caso tenemos la litiasis, o se asocia, o tiene mayor, o a qué tiene menor se va a producir. En el caso del explicativo, va a ser en qué efectos y de qué modo. A ver, Dayana, yo te hago una pregunta. Ya Keila nos mencionó, y usted también acaba de mencionar, que los alcances pueden ser exploratorios, pueden ser descriptivos, pueden ser correlacional, pueden ser explicativos. Yo le pregunto a usted, ¿cuál de los 4 que hemos mencionado aquí es el mejor? A ver, ¿cómo dice, doctora?
¿Cuál de los cuatro, del exploratorio, descriptivo, correlacional, explicativo, es el mejor alcance? A ver, Dayana, ¿por qué te hago esta pregunta? Porque ustedes han tenido tiempo para revisar las láminas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que mirar Hola. toda la lámina. Y la lámina nos dice cuál de los alcances es el mejor. No nos dice que vamos a hablar de los 4 alcances. No, nos hace una interrogante. ¿Cuál de los alcances es mejor? ¿Sí? Voy a preguntarle a Alejandro Jiménez. Sí, profesora. A ver, Alejandro, dígame usted, de los 4 alcances, de los 4 alcances que nosotros tenemos aquí, ¿cuál cree usted que es el mejor? A mi parecer sería mejor el explicativo. No te escucho, Alejandro. A mi parecer mejor sería el explicativo, porque con ese alcance nosotros vamos a tratar de explicar los efectos y de qué manera influye tal variable en lo que queremos investigar. Y normalmente la mayoría de las investigaciones van dirigidas a un tipo de comunidad o persona, entonces. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Chinga. Doctora, Espérate, déjame preguntarle a Chinga. Ya vi Jordi Chávez. Chinga. Cabe señalar que si ustedes no responden, no tienen actuación en la clase, ¿no? Y el hecho que me respondan, si no me responden bien, tampoco quiere decir que no tienen, que tienen un 10. Tampoco es así. A ver, Jordi. A ver, yo creo que si hablamos específicamente, o sea, si hablamos solo de los alcances, creo que ninguno es el mejor, o sea, todos tienen una importancia. Pero claramente si tenemos un proyecto en específico, vamos a tener la preferencia por uno de ellos. Pero La en sí, preferencia. ninguno es el... Jordi, Claro, ¿en qué equipo estás? en el equipo cuarto. En el equipo 4. 4, perdón. Jordi, usted sí que tiene buena participación conmigo. ¿Verdad? Eso es lo que nos acaba de decir Jordi. Ya, los alcances ni uno es mejor, ni uno es peor. ¿Sí? Todos son buenos dependiendo de la investigación que vayamos a hacer, ¿verdad? Por eso decíamos en la lámina anterior, ¿de qué depende escoger un alcance de investigación? Si el equipo, ¿verdad? 3, escoge que es un descriptivo, no es porque crea que el exploratorio es peor, que el correlacional es mucho peor y que el explicativo ni se diga, sino que es dependiendo de qué es lo que yo quiero hacer, de qué es lo que yo quiero lograr. Entonces, eso me da la cultura para yo escoger, ¿no? Y lógicamente, como ya lo mencionó Dayana, pues aquí hay algunas interrogantes o hay algunas directrices que nosotros tenemos que tener en cuenta como para ayudar a descifrar qué es lo que voy a hacer. Por decir, el descriptivo, si nos quedamos con Keila, el descriptivo, ¿qué quiero hacer? Entonces, ¿qué quiero hacer? Investigar sobre litiase. ¿Con quiénes? Con los pacientes que se hacen diálisis, no sé, en hemodiálisis, por decir. ¿Con cuántos? ¿Con 5, con 8, con 10? O simplemente voy a hacer un estudio de caso clínico. Entonces, son todas esas cositas que nosotros tenemos que tener en cuenta. Sigamos, por favor, Dayana. Ya, bueno, aquí tenemos lo que son los tipos de investigación, que son cuantitativa, explorativa, cualitativa y confirmatoria. Bueno, en el caso de estos, en cuantitativos va a estar empleado a lo que son los diferentes datos de objetivos. Bueno, en lo que es este de aquí, va a tener también lo que es según lo que va a ser, según el nivel de conocimiento de previo. En lo que es la explorativa va a ser iniciales con lo que va a ser la relación al fenómeno. Y la cualitativa va a tener lo que es un valor de información para tener la cualitativa va a tener un valor que va a tener una información, pero en este caso no va a ser numérica.
Y la confirmatoria está parte de los conocimientos derivados a que va a tener aquellas investigaciones y se lo considera como exploratoria. Diga, por favor. Ay, sí me escucho, es que no sé, tengo problemas con mi internet. Dayana. Siguiente. Bueno, en lo que es en lo que es la descriptiva, esto va a tener, bueno, como yo dije, esto va a tener según lo que es para recoger los datos. En el caso de la explicativa. A ver, Dayana, cabe señalar que tenemos que ser ordenados y todo eso yo califico, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos? Nosotros partimos de este tema, ¿verdad? Que son tipos de investigación. ¿Y qué nos dicen estos tipos de investigación? Que según los datos utilizados, pueden ser cuantitativos, pueden ser exploratorios, o pueden ser cualitativos, o pueden ser confirmatorios. Ya no voy a explicar cada uno de estos porque ya lo explicó usted. Seguimos el tipo de investigación, ¿verdad? Tenemos otra variable que es según el nivel de profundidad. Entonces, ¿en qué se clasifica los tipos de investigación según el nivel de profundidad? Escucho. Yo no puedo trabajar así. Keila, por favor, prosiga. No, doctora, es que tengo problemas con mi internet, no sé, ¿me escucha ahí? Yo te escucho, no te he dicho que no te escucho. O sea, si te me quedas nada, yo no puedo saber, entonces, me parece... Ya, en lo que es el caso, bueno, en lo que son los tipos de investigación, estos van a tener, según lo que es el conocimiento para recoger datos. Por decir, en lo que es la explicativa, estos tienen como finalidad describir el hecho, en lo que es el hecho de las enfermedades o en lo que es la realidad. En lo transversal, estos estudios estos aquí se van a estar centrados en lo que son las partes de un momento de tiempo, se podría decir en un tiempo determinado. En la explicativa, esto va a ser de una forma alguna que va a ser la clase del fenómeno o en tales casos las enfermedades, cómo se va a dar. Pero aparte de eso, van a estar comparados con por qué ocurre aquel fenómeno o en qué coinciden. O en este caso, por qué van a estar relacionadas dos o más variables. Ya, en lo longitudinal, estas van a estar en sí relacionadas con los estudios de largo tiempo o también de lo que son de las mismas muestras para tener un mismo resultado de los mismos estudios. Yo a ustedes les di la oportunidad que escogieran cada uno la parte de exponer cuando recién exposición la semana anterior, ¿verdad? Pero no lo hicieron. Ya, si yo tengo una gráfica donde hay las flechas, quiere decir que yo tengo que seguir las flechas. Entonces, ¿qué es lo que me dice aquí? Que también los tipos de investigación, ¿verdad? Nosotros podemos obtener investigación según el nivel de profundidad de recoger los datos. Si yo me dejo guiar por la flecha, yo puedo decir que según el nivel de profundidad, la investigación es descriptiva y es explicativa. ¿Cuándo es descriptiva? Cuando nosotros tenemos como finalidad describir una realidad. En el caso de ustedes van a describir lo que es la litiasis, ¿verdad? Esa es la descriptiva. Cuando yo tengo, dentro de este nivel de profundidad, tengo la explicativa, ¿qué quiere decir? Que vamos a explicar, ¿verdad?
a alguna clase de fenómeno. Por ejemplo, puedo decir, a ver, los pacientes de mi grupo objetivo, ¿cuándo tuvo el problema de litiasis? Ya se me fue el nombre, de litiasis, ¿verdad? Entonces yo puedo decir que la litiasis provino porque sus progenitores también la tenían, porque no se alimentó bien, porque los estilos de vida eran inadecuados, etcétera, etcétera, ¿verdad? Yo estoy dando una explicación. Yo hablo según el momento de recoger los datos. Esa investigación puede ser transversal y puede ser longitudinal. Cuando digo que es transversal, es corto, o sea, es en un periodo corto. Y cuando yo digo que es longitudinal, es en un gran periodo. Yo no sé si ustedes sabrán, por ejemplo, a mí, yo siempre pongo de ejemplo los estadios de Piaget, ¿verdad? ¿Qué te dice Piaget? Que el niño de 0 a 1 año hace esto, que de 0 a 5 años hace esto, que de 6 a 10 años hace esto. ¿Qué quiere decir? Que Piaget, para haber sacado, ¿verdad?, ese proceso evolutivo de esos niños, él no lo estudió en 1 año, porque él estudia hasta los 12 años. Entonces lo que hace es corte, pero él estudia hasta los 12 años. Quiere decir que para esa investigación de campo le llevó 12 años, pero para hacerlo ya ciencia tuvo que haber pasado 1 año más, porque para hacer ciencia no basta con la primera oportunidad, sino que hay que ir siguiendo, ¿no? Y así nosotros podríamos tener los estadios de Piaget, los estadios de Sigmund Freud, podríamos tener los estadios de Carlos Roger, y así podríamos nombrar un sinnúmero, ¿no? Porque es a largo plazo. ¿Ya? Y en el transversal es a corto plazo, es por decir la investigación que están haciendo ustedes, ¿verdad? Que puede llevarse 2 o 3 meses, o puede llevarse 15 días. El que es ligero y busca toda la bibliografía, en menos de 1 mes ya está. ¿Ya? Entonces, a esto por favor, esto es pregunta de evaluación, y les comunico que la próxima clase, la próxima semana va a haber evaluación, ¿sí? Entonces yo les puedo preguntar, a ver, los tipos de investigación, según el nivel de profundidad, ¿cuáles son? Les puedo preguntar, los tipos de investigación, según el momento de recoger los datos, ¿cuáles son? Entonces, cuando uno hace una lámina con flecha, las flechas no están pintadas por gusto. Uno tiene que seguir la flecha, ¿sí? Siga. Bueno, ahí tenemos lo que son los tipos de estudios. Bueno, aquí se van a encontrar diferentes tipos de estudios, y de estos se van a ver sus características. Bueno, en este caso existen varios criterios y tienen conocimientos para determinar los diferentes tipos de estudios. Bueno, aquí tenemos, por primero tenemos lo que es según el propósito. Siguiente. Bueno, en el segundo propósito, aquí se van a encontrar 5 alternativas, que va a ser puro, básico o fundamental. ¿En qué es el puro, básico, fundamental? Bueno, en este se va a fundamentar para lo que es de la recolecta de información, pero estas aquí, aparte de estos, tienen una aplicación inmediata, lo que es los resultados que se van a dar a conocer. En lo que es no, Dayana, no tienen aplicación inmediata. Por eso no tienen de los resultados, sí. Ya en lo que son los puros aplicados, bueno, en este caso los resultados de este tipo de investigación inmediata son utilizados para aquellos que van a ser resolvidos o van a tener problemas de corto o a medio o largo plazo. Lo que es la investigación personal, esta de aquí pueden ser de puros o pueden ser aplicados. Estos de aquí se van a realizar sin apoyo. Sí, estos van a estar sin apoyo institucional, pero van a ser solamente fundamentados con lo que es la motivación o van a tener interés de la investigación. Cuarto, tenemos lo que es la investigación institucional. Bueno, en esta de aquí va a estar interesada o va a solicitar una investigación de aquel problema,
Bueno, esto es lo más cotidiano y va a estar aplicado a lo que es una cultura. Mediante de estos aquí se va a realizar lo que es una investigación, ya sea para apoyar a la comunidad o sea por un trabajo o asignatura de una tesis. Por último, tenemos lo que es la investigación social. Estos de aquí se van a realizar en toda una sociedad y estos van a servir para tomar decisiones, beneficios y va a tener como fundamental lo que es parte del Estado. Ya te pregunto, Sí. si yo digo a cuál de estos tipos de estudios, según el propósito que el equipo 3 se ha planteado, ¿en dónde ubicaría la investigación de ustedes? En este de aquí se va en todos, porque yo creo que estos van a estar... Puede ser en todo, Dayana. No podemos hacer un arroz colorado. Entonces podría ser con una investigación personal. Ya, no podemos. Una investigación social. Los médicos no pueden decir podría ser, porque si yo voy allá y te digo que a mí me duele tal parte del cuerpo, tú no me puedes decir, puede ser un dolor de los riñones, o puede ser el corazón, o puede ser el hígado. No. Nosotros, personal de salud, nada de que puede ser, es. Y yo les hice esas preguntas cuando fue en la tutoría. Y yo les dije, si no tienen claro, analicen. ¿Ya? ¿En qué quedamos, Dayana? Es puro básico, puro aplicado, investigación personal, institucional o investigación social. En el puro básico. Pero no me responda por responder, Dayana. O sea, viéndole por cualquier lado, la investigación de ustedes es personal. ¿Por qué? Porque ustedes no están necesitando un apoyo institucional. Es personal porque ustedes tienen que hacer un proyecto de investigación porque si no, no aprueban la asignatura. ¿Sí? Y aquí también te dice que puede ser también puro aplicado, se realiza sin apoyo institucional, solamente fundamentado en la motivación e interés del investigador. Un momentito, por favor. Un ciento de naranja y dos. Ay, no. ¿Me avisa cuánto es? Ya, 1000 disculpas, ¿sí? Entonces, ¿en qué quedamos? Y también puede hablar, por ejemplo, Ebrigi, ¿qué opina usted? Yo opino que puede ser puro básico fundamental, porque en este caso, como se va a hacer una investigación, se va a obtener información, aunque aún no se ven los resultados. Entonces, como se va a obtener información, por eso aquí menciona que, pero no tiene aplicación inmediata en los resultados, porque aún no están los resultados. No te entendí. ¿Aún no están los resultados, pues. No, pero ahí no te dice que no están los resultados, sino que ahí lo que te dice es que aunque tú tengas los resultados, suponte que salió que esta gente que está con litiasis se enfermaron por una dieta inadecuada, ¿no? Entonces nosotros no vamos, en ese caso, no vamos a hacer una propuesta y vamos a ir a educarlos a ellos y al personal que lo cuida, en este caso, o a la esposa, a los hijos, lo que sea, ¿no? Entonces nosotros no vamos a hacer eso, porque ahí lo que te dice es que aunque tengan los resultados, pero nosotros no vamos a actuar, o sea, no vamos a tener esa propuesta, ¿sí? Por eso te dice aplicación inmediata de los resultados, aplicación inmediata de los resultados. Cuando decimos aplicación quiere decir que tenemos una propuesta, ¿sí? Pero con el análisis que usted acaba de decir, a lo mejor sí la podríamos encasillar allí, porque ustedes van a obtener los resultados, pero sin embargo la propuesta no la vamos a aplicar de tú a tú, sino que la vamos a hacer vía online, ¿verdad? Nosotros podríamos decir, si ya tienes litiasis, tienes que hacer esto, y si no la tienes, tienes que hacer esto otro.
¿Sí me entienden? Sí, doctora. Ya, sigamos, Dayana. Dayana, dame, espéreme un ratito, sí que tengo un problemita aquí que solucionar en la casa. ¿Cómo salgo de aquí? Dejo de compartir. No se vayan, ¿sí? Y voy a dejar en... Bueno, sigamos, aquí estoy. Dayana. Ya, aquí tenemos según también lo que es el método de investigación. Ya, bueno, en este método de investigación se van a conocer tres, que es el método inductivo, el método deductivo y lo que es el método dialéctico. Espérate, Dayana, que no me pasaba. Ya, ahora sí, mija. Ya. Bueno, primero tenemos lo que es el método deductivo, que estas van a hacer de hechos particulares a generales. Y ¿Qué estas método? pueden ser Disculpa. el método inductivo. ¿Ya? Ya, estos pueden ser de leyes, de teorías, de conocimientos y datos. Pero para esto es necesario aplicar lo que va a ser correctamente una metodología. Lo que es el método deductivo, bueno, es aquel que va a hacer de hechos generales a particulares. Y por último tenemos lo que es el método dialéctico, que esto va a permitir a conocer cambios, lo que son de transformación, pero para esto es necesario estudiar los principios, las categorías y leyes, y entre otros. Y Dayana, ¿y ustedes con qué método van a trabajar? ¿Con el inductivo, deductivo o dialéctico? Doctora, Método con el deductivo. A ver, Keila, ¿por qué me dices? O sea, nosotros nos hemos planteado con el método deductivo porque va de hechos generales, que son los factores de riesgo, a una conclusión específica, a un hecho particular que viene a ser la litiasis. ¿Ya? Continuamos, por favor. Ya, aquí también tenemos lo que es según las técnicas de investigación. Aquí se van a encontrar dos, lo que es la bibliografía y lo que es la investigación conjunta. Bueno, lo que es la bibliografía es aquella que va a permitir hacer una amplia investigación de diferentes textos o libros. Para esto, hacer una investigación, se va a profundizar o se debe investigar todos los libros publicados sobre el tema. Y en este caso se reconoce revisarlo y debe tener más, podría ser más actualizados. Al menos, según esto, hacer una comparación de una evaluación, que sean actuales. En lo que es la investigación conjunta, esto se basa a una investigación bibliográfica de un campo. También tenemos lo que es... De campo. Dayana, si tú me dices de un campo, quiere decir que yo me voy al campo, pero si tú me dices ir de campo, no me estoy refiriendo al campo, sino que me estoy refiriendo es al sitio, al sector donde yo... Eso sí, a un sitio, a una población, no me refiero de campo, o sea, una población. Pero es que tú me dices de un campo. Sí. Bueno. También tenemos lo que, bueno, aquí también según lo que es la relación de tiempo. En lo que es relación de tiempo se van a encontrar dos, lo que son los estudios retrospectivos y los estudios prospectivos. Bueno, en este caso, los retrospectivos en este estudio pueden ser cuando el investigador indaga lo que son hechos ocurridos en el pasado. Y estos van a tener... van a ser rápidos a realizar lo que es, depende de esto, va a tener una calidad de información y van a tener registros que sean o que estén disponibles. Ya, en lo que son los estudios prospectivos, estos aquí se van a dar a conocer cuando se registran los hechos
y van a ser según o van a estar ocurridos, en este caso hacia el futuro. Y en esto de aquí va a tener que el investigador va a ser controlado a lo que son a la calidad de información. A ver, Dayana, yo te doy un consejo solamente a ti, sino a todo el curso. Si nosotros tenemos una lámina, ¿verdad? Nosotros tenemos que guiarnos de la lámina. Cuando hablamos de investigación de laboratorio y hablamos de investigación de campo, usted tiene aquí que se está hablando según el lugar de la investigación. ¿Sí? O sea, si ponemos, yo sé decir, un material de apoyo, nosotros tenemos que fijarnos en ese material de apoyo, ¿sí? Y como yo estoy pasando las láminas, usted tiene que decirme la siguiente lámina, porque tú estabas hablando de una investigación de campo y de pronto te fuiste a un estudio retrospectivo, ¿ya? Y cuando usted empezó a hablar sobre la investigación del lugar, aquí usted dijo investigación de tiempo. Entonces nosotros tenemos que las investigaciones según el lugar donde se hace la investigación, valga la redundancia, pueden ser investigación de laboratorio o puede ser investigación de campo, ¿verdad? Cuando hablamos de investigación en laboratorio, pues cabe señalar que nosotros estamos trabajando con biológicos, ¿verdad? Y cuando nosotros hacemos investigación en laboratorio, nosotros tendríamos... Sí, yo sí le entiendo, lo que pasa es que al menos no sé, pero yo por eso yo seguí, se me hizo raro porque acá según salía que era los estudios retrospectivos. Ya, nuestro, por favor, estoy hablando yo. Cuando hablamos de una investigación de laboratorio, ¿verdad? Y que cuando hablamos de laboratorio estamos hablando de biológico. Y si estamos hablando de biológico, nosotros tenemos que en nuestra investigación tener una aprobación de un comité de ética, ¿verdad? Y tenemos que tener todas las condiciones de bioseguridad, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a ver en este caso, supongamos parasitosis, pues ustedes saben que ahí se maneja lo que son las heces fecales y por lo tanto vamos a trabajar con biológico porque es algo que ha salido de nuestro cuerpo. Cuando hablamos de investigación de campo, ¿verdad? Es el lugar donde nosotros estamos realizando. Luego tenemos esta lámina, ¿verdad? Que es la investigación según relación al tiempo. Y nosotros tenemos que es retrospectivo y un estudio prospectivo. Cuando decimos retrospectivo, estamos diciendo retro, ¿verdad? Cuando nosotros ponemos retro al carro, retrocedemos. Entonces, un estudio retrospectivo también es pasado, o sea, retrocedemos al pasado. ¿Ya? Y cuando hablamos de estudios prospectivos, son los estudios que estamos haciendo ahorita, o también podría ser al futuro. Por decir, si estamos ahorita viendo cuántos pacientes, cuántas personas de aquí de Manta se infectaron con COVID, ¿verdad? Es un presente. Y que posiblemente en nuestra investigación, si fuera esa, la vamos sacando más o menos en un mes, 2 meses, dependiendo de todo lo que hemos hecho. A eso se refiere. Cuando se mete retrospectivo, pasado, prospectivo, presente y futuro, que es tan fácil. Ahora sí, por favor, continúe. Ya tenemos también lo que es según la secuencia de estudios. Aquí van a estar los que son los estudios transversales y los longitudinales. En los transversales, aquí van a estar caracterizados por estudiar lo que son las variables simultáneas en un determinado tiempo. En este caso es a dar una respuesta a lo que son las preguntas de qué pasó o está pasando algo. Por ejemplo, el diagnóstico de la comunidad, en aquellos va a estar medido o va a tener lo que es una frecuencia de factores de riesgo y daños de la salud. En los longitudinales, bueno, esto es aquí cuando se estudia una variable o fenómeno a lo largo de un periodo de tiempo para medir las variables. Esto de aquí se puede utilizar para algunas investigaciones en relación. Estos van a tener como existencia o no entre variables independientes o dependientes, que en este caso, como sabemos, lo que es la causa y el efecto. Bueno, esto de aquí se puede medir durante todo el periodo o va a ser intervalos de tiempo. Estos podrían tener de la siguiente manera. Por decir, en este caso, es importante considerar las relaciones de los diferentes tipos de estudios. Te pregunto, Dayana, ¿los estudios longitudinales son
¿A corto o largo plazo? A largo plazo. ¿Y los transversales? A corto plazo. Ya, también tenemos lo que son los tipos de estudios. Bueno, en esto aquí es importante considerar lo que son las relaciones para tener un estudio en buena comparación. En los tipos de estudios, por decir, en el descriptivo con el prospectivo se va a dar una relación que va a tener como... Déjame que yo explico, por favor. A ver, chicos y chicas, ¿verdad? Este cuadro lo que nos da a entender, ¿verdad? Que nosotros podemos relacionar un tipo de estudio con otro tipo de estudio, ¿verdad? En este caso, lo que renombramos aquí es que tenemos un tipo de estudio descriptivo exploratorio, pero que este tipo de estudio descriptivo exploratorio, ¿verdad? Tiene que ser prospectivo, es decir, a futuro, ¿verdad? Imaginémonos ahora del COVID. Nosotros podríamos decir, según, a medida que van pasando los días, la curva del COVID va agotándose o, en tal caso, un ascenso en tipo de J, por decir, por aplicar una estadística, ¿verdad? Entonces, es lo que está pasando y lo que podríamos tener dentro de un año, de 2 años, ¿ya? Cuando hablamos retrospectivo, vuelvo a poner el ejemplo del COVID. Muchos dicen que el COVID tiene que ver con el SARS, ¿verdad? Entonces yo tengo que ir a estudiar el SARS para ver qué similitudes puedo hacerlo con el COVID. Que también podría ser transversal, ¿verdad? Que este estudio exploratorio también podría ser transversal. Es decir, que lo voy a hacer a corto tiempo y también se puede ser longitudinal y que también va a ser a largo, ¿verdad? Y así cada uno de este tipo de estudio, por decir el analítico, ¿verdad? Siempre va a ser prospectivo. El analítico de corte va a ser, es indagación, ¿verdad? Con el pasado, un corte histórico y siempre va hacia el pasado. Eso es retrospectivo, siempre pasado. Transversal, corto tiempo y longitudinal, largo tiempo. Y así vamos analizando el analítico de casos y testigos. Mira, no puede ser prospectivo porque si yo ahorita investigo, suponte que a mí me hubiera dado el COVID y ustedes me están investigando, pero ahorita me están investigando, ¿no? Pero ustedes no pueden hacer una proyección de mí a futuro. En cambio, si es retrospectivo el caso analítico de casos y testigos porque yo soy ese testigo, ¿no? Ya, o para ponerles un ejemplo más claro, el terremoto de 2016 aquí en Manabí, ¿verdad? Nosotros ya nos olvidamos que va a ser a futuro, entonces investigamos, a ver, usted vivía en la parroquia Tarqui, qué pasó con el terremoto, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y aunque diga que transversal y longitudinal no existe, pero sin embargo esa investigación sí la podríamos hacer. Por decir, si vamos a investigar a Tarqui, podría ser en 1 mes, podría ser en 2 meses, ¿ya? Y los experimentales, cuasi experimentales, son prospectivos, ¿verdad? Lo que está pasando ahora con la vacuna. Primero hicieron la vacuna, probaron con gente, hubieron vacunas que supuestamente dieron efectos colaterales, entre otros. Como es actual, no es retrospectivo, tampoco es transversal, aunque ahora las vacunas la han hecho en corto plazo, que eso es el interrogante que yo me hago. O sea, una vacuna no puede ser en 3 meses, 4 meses, porque tiene que pasar un montón de filtros, ¿verdad? Y más bien, en longitudinal, ¿verdad? Sí va a ser por periodo, ¿ya? Es un poco más largo. Entonces, esos son los estudios cuasi experimentales. Seguimos, por favor. Bueno, tenemos también, según lo que es la relación con lo que es el problema. Bueno, en el estudio descriptivo, bueno, este es un estudio que va a corresponder lógicamente a lo que son los problemas descriptivos, por lo que estos se van a enfocar a una característica de cómo a tal cosa o a cuál situación respecto a un problema o una variable. Estos de aquí
van a permitir lo que son las descripciones de las propiedades químicas o físicas o de sustancias de cómo metabólicos, hormonas, en este caso hormonas, drogas, sustancias en lo que es el organismo de una frecuencia. Y también estas van a ocurrir en un fenómeno y va a tener como una prevalencia o van a tener una incidencia en una población o en grupos estructurados. También están los exploratorios, que estos van a permitir ampliar una información descriptiva, ya que estos tengan posibilidad a una investigación que va a ser de diferencias y estos van a tener que, entre las variables, por ejemplo, sea por género sexual, grupos de edades, por procedencias, entre otros. A ver, ¿qué es también género está sexual? Por favor, ¿qué es género sexual? el género sexual, o sea, si es hombre, mujer, o si cambian los transexuales, los los homosexuales, a eso se refiere. Pero así se llama, género sexual. Sí. ¿Seguro? Eso simplemente se dice, si yo voy a hacer o voy a investigar, ¿verdad? Según las diferencias que puedan existir entre la variable. Yo simplemente pongo género y qué es masculino y femenino. Cuando yo estoy hablando de las preferencias sexuales, ahí sí yo puedo decir que son las mujeres, en este caso, que les gustan las mujeres, y los hombres que les gustan los hombres, pero eso es preferencia sexual, así que créame que si me siento súper ignorante, si en realidad ahora hay alguna literatura que me diga que se llama género sexual. ¿Sí? Y un consejo para todos, por favor, escuchémonos nosotros cuando hablamos, ¿sí? Y cuando nosotros sabemos escucharnos a nosotros mismos, ahí nos damos cuenta de lo que estamos hablando, ¿sí? Si no nos damos cuenta. Sigamos, por favor. También están los que son los estudios analíticos. Estos de aquí van a realizarse por una secuencia lógica. Estos van a tener como problema lo que es que va a ser explicativo o causal. Y estos de aquí van a estar o se van a demostrar lo que son la hipótesis explicativas. Bueno, estos de aquí tienden a explicar las siguientes respuestas. ¿Por qué? ¿Cuál es la causa o factor asociado? O un fenómeno, o cuál es el efecto de una causa y los estudios analíticos. Y estos van a ser de corte o de casos controles. Como tenemos aquí un ejemplo de corte, que la causa va a ser la variable independiente y el efecto la variable independiente. En la causa va a ver lo que son, en lo que es la causa va a ser los estudios expuestos y el control de no expuestos. Y en este tipo de aquí de estudios, esto consiste en lo que es seleccionar una población. Como vemos, si están los expuestos y los no expuestos. Y se va a ver una causa o un factor. Bueno, como grupo de estudio, estos por otro va a estar una población, como vemos aquí, de los expuestos, si van a estar afectados o no afectados. Bueno, esta secuencia consiste en medir si el efecto de la causa o factor, esto tiene una propuesta, lo que es una hipótesis, y estos van a cumplir en los que son los estudios, como en el del control. Ya, siguiente, doctora. A ver, chicos, aquí tenemos nosotros, ¿verdad? Un ejemplo para nosotros sacar la variable dependiente y obtener la variable independiente, ¿verdad? Cuando hablamos independiente, pues lógicamente estamos hablando de la causa, y cuando hablamos de efecto, cuando estamos hablando de dependiente, estamos hablando de efecto, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es este ejemplo, verdad? Población que sí consume alimentos altos en sal, ¿verdad? Si yo consumo población que sí consume alimentos altos en sal, quiere decir que si yo consumo alimentos altos en sal, ¿verdad? Aquí no sería cólera, sino más bien hipertensión. Ya, si yo tengo un grupo control, población que no consume alimentos con sal,
puede ser que sí tiene hipertensión o que no tiene hipertensión, porque la sal no es sinónimo de cólera, más bien, para yo poner que si tiene cólera o no tiene cólera, tenía que decir, está ingiriendo alimentos contaminados, ¿ya? Pero si yo estoy consumiendo alimentos altos con sal, bueno, voy a tener retención de líquido, me va a dar la hipertensión y eso. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí, verdad? Cuando estamos hablando del grupo control, o sea, cogemos dos, supongamos de los 30 y ustedes, ¿no? Entonces yo vengo y separo y hago un grupo control, ¿verdad? Esta gente va a comer alimentos altos en sal, entonces yo tengo que hacer control de hipertensión. Y esta gente que no consume alimentos con sal, también les voy a tomar la presión, también les voy a medir la presión para ver qué pasa, ¿sí? Entonces tenemos que ser bien claros en los ejemplos. También está, bueno, después de estos, los casos y testigos, en esto de aquí, en este tipo, se considera que por grupo de estudios es a quienes tienen el efecto, daño o enfermedad, o como el grupo de control, lo que es la población, si no tiene el efecto. Bueno, en estos dos grupos se indagarán sobre si están o estuvieron expuestos a lo que es la causa o el factor propuesto de la hipótesis. También tiene, como esto va lo que es el efecto de la causa. Bueno, esto quiere decir que la variable va a estar dependiente a la independiente. Como vemos ahí, se coge una población de los enfermos y no enfermos. Durante eso se va a tener en cuenta lo que es el tiempo, del tiempo de los expuestos y de los no expuestos en el caso de los enfermos. Y también se va a considerar del tiempo de los que no estuvieron enfermos, de los expuestos y de los no expuestos. De verdad, aquí es un ejemplo bien claro del COVID, ¿verdad? Aparentemente, estos son los que están enfermos y aparentemente estos son los no enfermos. Entonces, vamos a exponer a estos que están enfermos, ¿verdad? A un periodo de tiempo. En este caso, ¿qué sería? En las condiciones ambientales, ¿verdad? Para ver si se infectan o no se infectan con el virus, ¿no? Entonces, pero en un determinado tiempo. Si sabemos que el COVID aparece a los 13, 14, 15 días, quiere decir que ellos van a tener que estar expuestos a este fenómeno para ver qué pasa, ¿no? Y a los no expuestos, pues lógicamente se le pone aparte, pero sin embargo está enfermo para ver cómo va esa evolución. Ya, y cuando tenemos los controles son los no enfermos, ¿verdad? Se supone que esta gente que tenemos para el caso control tiene su factor inmunológico el 100% bien, ¿verdad? Y que a pesar de que yo lo exponga, pero sin embargo él va a usar las medidas de bioseguridad, va a andar con mascarilla, se va a lavar las manos constantemente, a lo mejor no pasa nada, ¿sí? O a lo mejor puede pasar. Pero esa es la investigación que tendríamos que hacer. Bueno, aquí como explicó la doctora, bueno, lo que es el consumir, lo que es el contenido de sal, de lo que es el factor de riesgo para desarrollar una litiasis renal, como tenemos nosotros nuestro tema. La causa de la variable independiente, bueno, aquí están lo que son los grupos de estudios de los expuestos, como se dice. Y estos grupos de estudios, en este caso, las personas con cólera, si consumen alimentos o no con cierta cantidad de sal. Y en el caso de los grupos de control, personas sin cólera. Perdón, sin cólera. Y van a estar nominados si consumen alimentos o no consumen alimentos en lo que es en la calle. Ya, también tenemos lo que es el estudio experimental. Bueno, este experimental es el nivel máximo para una investigación y por lo tanto esto juzga a los diseños analíticos. Bueno, esto tiene como una ventaja que permite concluir con certeza la causalidad de un fenómeno.
Bueno, en este tipo de investigación se puede intervenir o manipular lo que es la realidad. Estos van a tener como efecto a una manera de causa o lo que es la variable independiente de un fenómeno, daño o una enfermedad. Bueno, en lo que es la manipulación, estos de aquí se realizan a través de lo que es una administración de medicamentos, productos u otros procedimientos médicos. Y estos de aquí se pueden intervenir con lo que son acciones de lo que es la promoción de salud. Por lo tanto, esto tienen una comprobación de lo que es una hipótesis y que se requiere de un grupo de estudio que se estará constituido por sujetos a quienes se han practicado la intervención, en este caso en la población, y en este otro lado, lo que es el control que estará constituido por los sujetos de intervención o lo que van a estar manipulados. Ya tenemos los estudios experimentales que se deben cumplir ciertos requisitos. Bueno, estos estudios introducen lo que es uno o más controles al estudio que se debe tener en un posible, lo que es las mismas características para tener, y lo que son los grupos de estudios experimentales. Bueno, en este caso, el investigador va a distribuir o asigna lo que es azar a los sujetos que van a participar en lo que son los grupos testigos o experimentales. Bueno, esto va a tener como condiciones que no se cumplen en lo que es el estudio y va a tener como consideración como un diseño, sí, como un diseño de causa experimental. Y esto va a tener como una validez de menor a la de un experimento, como tenemos aquí los enfermos y los grupos de estudio y los que son los grupos de controles. Y en esto de aquí se considera un diseño causa experimental. Bueno, aquí tenemos lo que es un ejemplo, lo que es la intervención educativa sobre sexualidad que evitará las infecciones de transmisión sexual en los estudiantes del año. Bueno, aquí tenemos como la variable independiente, que va a ser el grupo de estudios que van a estar intervenidos. Si afectó o no afectó cierta intervención que va a estar relacionado o se va a decir que va a estar prevenida lo que son las infecciones de transmisión sexual. Ya en este caso va a estar lo que es la población expuesta, que van a ser los estudiantes, y en este caso van a estar los grupos de estudios, que van a ser estudiantes con quienes se van a realizar la investigación, va a ser en lo que es la intervención educativa. Y también están los que son los grupos de controles, que van a ser con quienes no se va a realizar lo que es la intervención educativa. Y esto en sí va a tener un resultado, sí, en casos de infección de transmisión sexual y en casos de no infecciones de transmisión sexual. Y estos nos van a dar a conocer como una prueba clínica que van a estar denominados a lo que son las pruebas de los estudios experimentales. En este caso van a ser realizados van a estar realizados y pueden ser controlados y no controlados. Eso es lo mismo, doctora, lo que estaba explicando. Porque aquí está el ejemplo que nos da con su hipótesis. Ya, aquí están las pruebas clínicas controladas. Bueno, en estas aquí va a tener como control concurrente que va a estar independiente. En estos aquí van a existir dos grupos de individuos que van a ser iguales a las características, van a ser sometidos a los que son los procedimientos que se probará, que va a ser el grupo experimental y el otro que va a recibir un procedimiento que va a ser, en ese procedimiento va a ser el estándar en un mismo periodo de tiempo. Y en sí estos van a ser realizados para lo que es el estudio de bajo en alternativas. Ya, en estas aquí también está lo que es la prueba de doble ciego. Estas aquí, como vemos ahí, se emplea en lo que son las
no va a estar en las ni investigaciones ni investigadores, pero estos van a tener sí un sujeto que va a estar en el grupo experimental o en el grupo de control. Y la prueba ciega, estos van a tener cuando solamente el investigador va a desconocer al grupo que va a corresponder esto. En sí lo que es el control y va a ser considerado como un control de experimentación. Y esto es importante porque va a distribuir a los sujetos que tengan lo que es la persistencia de sesgo. Cuando nosotros hablamos de la prueba ciega, ¿qué quiere decir? Que solo el investigador conoce el grupo y conoce el tratamiento. Y cuando hablamos de prueba doble ciego, ni el investigador ni las personas que están tratándose conocen el tratamiento que se va a dar. ¿Sí? Eso es, en pocas palabras, a lo que usted acaba de decir. Ya. Les voy a explicar este cuadrito, ¿verdad? Aquí nosotros tenemos relación entre cada uno de los tipos de investigaciones. Si recuerdan anteriormente, ¿verdad? Nosotros también se presentó hoy día mismo, ¿verdad? Un cuadro similar a este. Entonces, ¿qué es lo que nos dice aquí? Veamos lo que está acá arriba resaltado. Diseño, qué tipo de investigación, las características y los resultados. Solamente voy a leer uno solo, ¿verdad? En el caso del descriptivo, ¿verdad? Ustedes que tienen INTIASE, pues lógicamente que ustedes van a hablar de los factores predisponentes a la litiasis. Ya, y una de esas características que permite que el estudio descriptivo haga es la observación. En este caso, que nosotros estamos en forma virtual, no podemos hacer la observación a menos que hagamos una reunión y, bueno, sería una observación a medias, ¿no? Y en los resultados, ¿verdad? O sea, que primeramente que los resultados deben dar como una pauta para hacer posteriores estudios o otros estudios. Y luego, lógicamente, que se refiere también a hacer la asociación de variables, ¿no? Yo siempre les he recomendado a los chicos, si el profesor que le va a dar investigación de proyecto 2 les permite que el proyecto que hacen en proyecto 1 lo puedan modificar, hacer proyecto 2, ustedes cambian, pero ustedes saben que no es corte y pega, sino que ustedes tienen que analizar y tienen que ajustarse a lo que dice o a las características del proyecto 2, que es investigación cuantitativa, ¿sí? Entonces, aquí cada uno de estos estudios que tiene el exploratorio, tiene el analítico y tiene el experimental, ¿verdad? Tienen sus propias características que están descritas aquí en las diferentes columnas, ¿sí? Continuamos, por favor. Aquí tenemos los criterios para lo que es la selección del tipo de estudios. Bueno, esto es aquí, para aquella selección del tipo de estudio, se debe considerar los siguientes criterios. El tipo de investigación guardará estrecha relación con el tipo de problema. Tener lo que es claro el universo y lo que es muestra. Los procedimientos para la recolección de procedimientos y los que son la difusión de datos. Considerar los que son las disponibilidades de diferentes recursos. Y por último tenemos lo que es analizar y profundizar lo que es el tiempo necesario para las investigaciones. Ya, en este caso, lo que es el universo y muestra, bueno, la muestra estará en función lo que es el problema y de lo que es la hipótesis. Bueno, esto podría parecer fácil de lo que es de investigar a lo que es una totalidad de una población, como vemos ahí. Esto significa que se realizará gastos muy grandes, tanto en lo que es el tiempo como recursos humanos y económicos. Aparte de esto, se va a obtener adecuadamente lo que son los números de elementos y van a estudiar y pueden lograr de una gran precisión.
pero estos van a estar sin necesidad de recurrir a las observaciones de estudios de todos o cada uno de los individuos o objetivos. En este caso, es importante tener algunas definiciones como fundamentales para lo que son, o en este caso para comprender lo que son los muestreos. En este caso tenemos lo que es la unidad de observación y lo que es el universo en población. En este caso, la unidad de observación, esto va a estar constituido en lo que es la fuente directa de un fenómeno, de una información, que quiere decir que los individuos serán sujetos a una aplicación de diferentes técnicas a lo que es una recolección de datos. Por último, tenemos lo que es el universo de población, que esto va a tener como un conjunto que va a ser o se encuentra conformado por todas las unidades y va a tener una observación. Es decir, que todos estos elementos son de estudios. Gracias. Ya, te hago una pregunta, Dayana. ¿Cuál sería el universo de la investigación de ustedes y cuál sería la muestra? Y cualquiera del equipo puede... A ver, ¿cómo dice? ¿Cuál sería el universo y cuál sería la muestra en la investigación de ustedes? Todos los del equipo pueden responder. La muestra es, yo creo que donde nos vamos a enfocar, en la parte donde nos vamos a enfocar del tema. No, está muy equivocada. ¿Cómo va a creer que es la parte? Usted mismo acaba de hablar del universo y la muestra. Son personas, no es parte. En este caso, así como antes usted me decía, se coge un campo, o sea, pero no el campo, sino que el campo donde va a estar, y en este caso sería lo que es el universo de la población. Sí, pero ¿cuál es? ¿Cuál es? Si ustedes ya identificaron el problema, ¿con quién van a trabajar ustedes? A ver, por favor, niñas y niños, ayuden. Doctora, el universo va a ser el conjunto de personas que vamos a escoger, o sea, por lo general nuestra cantidad de personas que va a tener el estudio es pequeño. Ya. ¿De dónde escogieron ese estudio pequeño? Cuando nosotros tuvimos las tutorías con usted, le explicamos que podíamos escoger personas que nosotros teníamos de conocidos. ¿Ya? O sea, ¿cómo le explico? Ellos nos íbamos a tratar de comunicar con ellos para ver si, haciéndole como tipo preguntas y así nosotros ayudarnos para realizar las encuestas. Mire, cuando uno va a escoger la muestra, ¿verdad? Supongamos que estuviéramos en vivo y en directo. Dice uno, ¿la coge en forma aleatoria o la coge a conveniencia del investigador? En este caso, ustedes no tienen universo, porque su mismo universo es la misma muestra, ¿verdad? Que son las personas conocidas que ustedes tienen, ¿verdad? Que tienen esta enfermedad. Entonces, ustedes, su muestreo es, ¿verdad? Es de conveniencia con el equipo investigador. ¿Sí me entendieron? Sí, entonces pilas. Sí, doctora. ¿Sí? O sea, porque el muestreo te da esa libertad. E inclusive, también dice la literatura que la investigación cualitativa no tenemos que tener un muestreo grande, ¿verdad? En cambio, en la investigación cuantitativa sí te pide que sea un muestreo grande. Inclusive, si yo quisiera hacer una investigación cualitativa, me bastaría una sola persona, pero lo hago como estudio de caso. Y eso es una investigación cualitativa, pero no cuantitativa. ¿Sí? Muchas gracias. Listo, doctora. Ya, y recuerden que yo les dije que tenían que poner la bibliografía, que tenían que poner otra lámina donde vaya el trabajo autónomo y las tutorías, que ustedes no han puesto. Solo me parece que en las primeras diapositivas estaban las bibliografías de donde habíamos sacado. Estaba en la parte inferior. Estaba como en pie en página. Ya, ¿qué hora tenemos ahorita? Las 3:50. Ya por gusto los voy a hacer expresar a los chicos del otro equipo, ¿no? Entonces,
vemos el siguiente equipo en la próxima clase y prepárese el otro, porque vendría 3, el 4 y el 5. ¿Sí? Cabe señalar que ya los materiales están subidos también en Teams, que ustedes lo pueden revisar. Así que nos quedamos pendientes todavía con el otro, ¿sí? Con el otro tema. Bueno, niños y niñas, muchas gracias. A descansar. Gracias, profe.